Bueno, hablábamos recién con la senadora radical santafesina Carolina Lozada sobre la reforma laboral, con una mirada muy particular, planteando que había cosas que estaban mal dentro del proyecto, como por ejemplo borrar de un plumazo el estatuto del periodista, y otras que estaban bien, como lo que tiene que ver con este fondo de cese laboral, las cuestiones relativas a la posibilidad de la inscripción de más trabajadores que están en negro, que pasen a la formalidad. Y lo concreto es que mañana al mediodía va a haber una movilización de las dos CTA junto a la CGT para rechazar de plano este nuevo atentado contra los trabajadores, para facilitarles la vida aún más al sector empresarial. Un proyecto que sale de las entrañas de la misma UIA y recoge también el aporte del encomiable Federico Sturzenegger. Para hablar acerca de lo que se viene y cómo de alguna manera lo enfrenta el sindicalismo, estamos en comunicación con Mercedes Cabezas, miembro de la dirección de ATE. Gracias, Mercedes, por atender a la patriada. Fabián Wallman, de este lado del micrófono, te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenos días. Bueno, no sé si tuviste oportunidad, estuvimos charlando recién justamente con Carolina Lozada, los argumentos a favor de esta reformulación de la ley de trabajo que consideran antigua y vetusta, en un contexto en el cual la desocupación está en aumento, los salarios a la baja y el cierre de la empresa constante. A mí me cuesta creer que haya algo en esta ley de cambios estructurales. Yo no la llamo ley laboral, es una ley de cambios estructurales que pueda hacer, que pueda asomarse a que estemos de acuerdo los trabajadores y las trabajadoras. En principio te diría, te escuché hablar del sistema de capitalización, no es una indemnización por despido, es un sistema de capitalización como lo fue la FJP en su momento, que no funcionó, que nadie te dice además quién lo va a administrar, por lo tanto, si es uno de los conglomerados económicos amigotes de Milei, sabemos que viene atrás de eso, digamos, que viene una torta de plata que van a poner en la timba financiera, pero además no resuelve el problema más grande que tiene la Argentina, que es que cuando una empresa presenta quiebra, los trabajadores y trabajadoras no cobran indemnización, al otro día abre la empresa con otro nombre y no solo despide a la gente, sino que además empieza de cero y sin ningún tipo de costo. Como es el empleador el que va a pagar la indemnización y después la va a cobrar mediante ese fondo, no va a tener plata tampoco para pagarle, si quiebra, a ninguno de los trabajadores que despide. Entonces, en realidad no hay forma de estar de acuerdo con una reforma laboral que lo que intenta es quitar derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Me parece que para terminar con la precarización laboral, en vez de inventar un registro, que en realidad es un listado, lo que hay que hacer es preguntarse por qué existe. Hablamos de los juicios laborales. Los juicios laborales, es cierto, son largos, tienen un costo judicial impresionante, tienen complejidades de todo tipo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué existe el juicio laboral? Porque si vos sos empleador, contratás trabajadores, les pagás los aportes patronales y los despedís con 30 días avisándoles para que puedan conseguir otro trabajo, bueno, entonces no hay juicio que valga. Si aún así los despedís sin 30 días y les pagás una indemnización acorde al despido, tampoco hay juicio que valga. En realidad no es que el juicio se puede llevar adelante en cualquier caso y en todas sus formas. El juicio depende de un cumplimiento de una ley. A mí lo que me parece es que en vez de intentar cambiar leyes, que yo coincido en que hay que discutir reformas en el mundo del trabajo porque el mundo del trabajo ha cambiado, pero el resto de los países con políticas públicas que trascienden en el tiempo no está discutiendo bajarle los derechos a los trabajadores, está discutiendo aumentárselos. México acaba de aprobar la reducción de la jornada laboral a 6 horas para poder fomentar la creación de empleo. Eso no son menos derechos, eso son más derechos. Eso es más uso del tiempo por parte de la sociedad argentina. ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿El trabajador o la trabajadora o el empresario? O sea, vos te van a decir, ¿cuándo trabajás? ¿Cómo trabajás? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días te necesita el empleador? Bueno, entonces no sos dueño de tu tiempo, el dueño de tu tiempo es el empresario. Ahora, en este contexto que vos estás planteando, el gobierno dice que estas situaciones
van a favorecer al laburante, que de hecho algunas de ellas suceden y que lo que quieren es justamente darle previsibilidad. Pero que sucedan no quiere decir que estén bien. Esto es como que alguien diga, bueno, hay gente que agarra un arma y mata a otra. Sí, está bien, pero no legalicemos el asesinato para justificar que hay gente que agarra un arma y mata a otra. Digamos, no, es un delirio eso. Es cierto que el mundo del trabajo tiene altos niveles de precariedad laboral, no en Argentina, en el mundo. El mundo está debatiendo esto. Nosotros no es que estamos tomando un debate que es la primera vez y el primer país que debate el mundo del trabajo, ¿no? Los Rappi, los pedidos ya, los Uber funcionan en cualquier lugar del mundo. Y eso quiere decir que el mundo del trabajo ha cambiado. Para que cambie, no quiere decir que tengan que abrirse los derechos. Que cambie requiere una discusión seria, no una discusión de 4 días hábiles. Que devenga de la coerción de si te apruebo o no te apruebo un presupuesto. Por supuesto que los gobernadores van a mandar a votar la ley de reforma laboral, porque atrás hay un presupuesto y los están apretando para poder meterles obra pública, transferencias extraordinarias, plata en las provincias que están muertas de hambre porque efectivamente este presidente dejó las provincias devastadas, retiró la política pública nacional y además la destruyó. Bueno, sí, claro. Yo igualmente soy de las que piensa que hay que federalizar la pelea y que tienen que empezar a pagar costo político en sus territorios, porque la verdad que la capital le queda bastante lejos a los gobernadores. Bueno, ayer hubo una reunión a propósito de esto de los 6 gobernadores de lo que conforman el sector opositor, hay peronistas y no peronistas, justamente levantando la mano y diciendo esto no lo vamos a acompañar. Sí, Axel, Quintana, Infran, todos, además provincias que tienen cierto nivel de autonomía financiera, ¿no? Por supuesto están ahogadas, pero tienen cierto nivel de autonomía financiera. Yo igualmente creo que se tendría que venir, si los gobernadores fueran serios, se tendría que venir una discusión sobre la coparticipación federal y sería importante que se diera, porque no puede ser que existan mecanismos coercitivos para lograr objetivos que quizás van en detrimento de las necesidades del pueblo. Bueno, ahí tenés una traba, ¿no? La Constitución del 94 establece claramente que todos tienen que participar, con que una no lo haga, ya no se puede discutir la coparticipación. Bueno, esa es una primera traba, es cierto, pero bueno, yo creo que hay que discutir reformas, claro que hay que discutir reformas. No es un problema discutir reformas. Primero, no es un problema discutirlas, y creo que habría que discutirlas y 4 días hábiles no alcanzan para una reforma de semejante magnitud institucional en la Argentina, porque la verdad es que va demasiado al hueso, bueno, pero además va al hueso sin discusión política y sin comprender las necesidades de la gente. No va en forma de resolver las necesidades de la gente. Lo que hace es invertir la carga de responsabilidad del empleador al trabajador y generar una pelea donde entre capital y trabajo termine ganando el capital. Está claro eso. Ahora, el otro planteo, vos hablas de los juicios, es que desaparezca directamente la justicia laboral. Sí, pero por la pérdida de derechos. No, que directamente desaparezca el fuero. Claro, yo tengo la misma propuesta. Yo quiero que desaparezcan los juicios laborales, pero quiero que los empleadores hagan lo que tienen que hacer para eso. Que le paguen ART, jubilación, indemnización por despido a cada uno de los trabajadores. ¿No? ¿Cómo te desaparecen los juicios laborales? Claro que te desaparecen. Pero los juicios laborales se dan cuando no se respeta la ley. Ahí el gobierno... Que además es una mentira, son menos del 10% de las desvinculaciones laborales los juicios. A propósito de la situación laboral en los trabajadores del Estado, bueno, el gobierno va por una reducción aún mayor, después de los 55.000 que ya lamentablemente han perdido su trabajo. Nosotros tenemos el dato de 80 despidos en la Casa de la Moneda que se van a dar en este mes porque están tercerizando no pudieron privatizar la Casa de la Moneda, pero están imprimiendo moneda en otros países, especialmente en China. Eso ya se hacía durante el gobierno de Alberto, ¿no? Eso sí, pero no quiere decir que esté bien. No, la capacidad de acuñar moneda nacional es una de las capacidades, de uno de los atributos de soberanía nacional más importantes que tienen los países, las naciones. Pero además tenemos el dato del cierre de 80 programas del INTA y el remate de las tierras del INTA en el interior del país. Por supuesto va a haber otros sectores, entendemos que van a una reducción muy compleja en el Estado, van a terminar de derribar todo lo que quede política pública nacional, van a ir a un Estado mínimo,
Y la verdad, lo único que puede traer de resultado esa situación, no solo en el empleo público, sino también en el empleo privado, incluyendo la reforma laboral, es un país con altos niveles de pobreza, con una base de la pirámide muy compleja, y con niveles de informalidad que alcancen, te diría, más del 70% de la población, porque vamos a ir a informalidad como se conoce en el mundo internacional, porque si queremos legalizar la informalidad para decirle que no es más formalidad, no es más informalidad, y que empiece a estar en el mundo de lo formal, te diría que eso no va a pasar, va a seguir siendo informalidad. Consulta, ¿podemos reiterar la convocatoria para mañana entonces? Mañana, 12 horas, va a haber hay distintos puntos de concentración, todos están en las inmediaciones a la Plaza de Mayo. Nosotros concentramos en Florida y Diagonal. Creo que la CGT entra por la Avenida de Mayo y por la otra diagonal entran los movimientos políticos. Hay varios movimientos políticos que van a mover a Plaza de Mayo. Parte de esos gobernadores que vos mencionaste son parte del movimiento político que va a mover a Plaza de Mayo. Y esperamos que el acto empiece alrededor de las 3 de la tarde. Ok, hecha la convocatoria, entonces estaremos mañana allí participando en esa marcha, por supuesto, y siguiendo minuto a minuto cómo se sostiene esta batalla por justamente contra la reforma laboral, Mercedes. Sí, déjame decirte una sola cosa más, Dale. que es muy importante que participe la gente no organizada, que vaya como quiera a la Plaza de Mayo, pero esto tiene mucho que ver con su vida diaria y poco que ver con las posibilidades de salida de la crisis del país. Por lo tanto, no necesitan afiliarse a un sindicato para ir a la marcha que estamos convocando en Plaza de Mayo. Necesitamos que cada argentina no solo vaya a la Plaza de Mayo, sino además movilice en cada punto del país. Y que le diga a los gobernadores que esto no puede seguir de esta manera. Que también ellos aguanten los trapos, que se banquen los mecanismos coercitivos de este gobierno nacional y que intenten generar mejores condiciones políticas para que el gobierno cambie. Muchísimas gracias, Mercedes, por estos minutos para Triple Clic en La Patriada. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo. Otro beso.